Espectacular éxito de la gran cacerolada que este pasado fin de semana España entera le ha dedicado al gobierno de Pedro Sánchez. Fue el sábado a las 7 de la tarde cuando en todos los pueblos, ciudades y localidades de España atronaron las cacerolas en señal de protesta contra el gobierno. Un gobierno que ha actuado tarde y mal, que no ha conseguido resolvernos la crisis sanitaria que todavía estamos sufriendo, que no ha puesto ninguna medida válida para resolver la crisis económica que ya tenemos encima y que por el momento no da la impresión de que tenga idea de cómo resolver la crisis social que se nos avecina. Ha sido la segunda gran protesta que se ha producido en estos 40 días que llevamos de confinamiento. La anterior, la primera, ustedes recordarán, fue aquella gran manifestación que se produjo a través de Internet, una manifestación virtual en la que 3 millones de personas llegaron a contactar a través de los canales de YouTube con esa protesta. Pero no serán las únicas. El próximo sábado, día 2 de mayo, una fecha emblemática respecto a la resistencia de España frente al enemigo, se ha convocado una gran cacerolada que se espera que sea multitudinaria. Será, como les decimos, el próximo sábado, día 2 de mayo, a las 9 de la noche. Se espera que España entera atruene con sus cacerolas en señal de protesta contra este gobierno que no nos sabe sacar de los problemas y que amenaza con arruinarnos todavía más. Es el asunto del que hoy nos ocupamos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y también en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Graciano Palomo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. También con nosotros Carlos Lacazzi. Carlos, también gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ti, Javier. Muy buenas noches a todos los telespectadores. Y como siempre, antes de entrar en materia, si me permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se están encontrando con problemas financieros? Si es así, debemos decirles que en Préstamos Madrid podemos encontrar solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web, les leo exactamente cómo es, www.prestamos-madrid.com, y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá un descuento del 50% sobre los intereses. La gran mayoría de españoles creen que es necesario que la coalición de gobierno de PSOE y Podemos alcance un acuerdo para llegar a pactos con la oposición, con el PP, con Vox y con Ciudadanos. La verdad es que quieren que se alcance un acuerdo de pactos de reconstrucción para salir adelante. Según una encuesta que publica hoy el diario El Español, los llamados nuevos pactos de la Moncloa son una necesidad a juicio de los encuestados, aunque un 45% sospecha que puedan ser una trampa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para obtener el apoyo de la oposición y blanquear así una gestión que ha sido nefasta. Por partidos políticos, ahí tienen el gráfico, los simpatizantes de Podemos, con un 95,5%, apuestan por el apoyo de la oposición, así como un 86,6% de los del PSOE. Entre los simpatizantes del PP, un 62,5% aprueba ese apoyo, igual que el 85,7% de los de Ciudadanos. En Vox es donde es mayor la oposición, de un 48,6% de sus simpatizantes a ese apoyo al gobierno, frente a un 47,2% a favor de no formar
a favor de sí formar parte de esos pactos. Otra encuesta, la que hoy publica ABC, pone de manifiesto que el 94,3% de los encuestados cree que Gobierno y oposición deberían llegar a un acuerdo de Estado. El 84,9% cree que la salida del confinamiento debería hacerse en función de la situación por cada comunidad. El 67,5% considera que debe permitirse la salida controlada de los niños. El 56,1% asegura que debería permitirse ya la salida para hacer deporte individualmente. El 53,9% dice que España es el país del mundo con mayor número de sanitarios contagiados. El 46,7% sospecha que el Gobierno está utilizando a los expertos para no asumir su responsabilidad. Y fíjense en la última línea, solo un 16,3% cree que el Gobierno saldrá reforzado de esta crisis, frente a un 70% que opina lo contrario. Es decir, 7 de cada 10 españoles creen que la crisis pasará factura al Gobierno. Y bien, probablemente eso es lo que vaya a ocurrir. Parece lógico, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido castigado este fin de semana con una sonora cacerolada en toda España en protesta por su mala gestión en esta crisis. El Gobierno tenía información sobre el riesgo de la pandemia y nos lo ocultó. Nos puso en riesgo a todos porque no quería deslucir su gran manifestación feminista cuando esta debería haber sido anulada, igual que tenía que haberse prohibido otras concentraciones multitudinarias que se celebraron ese fin de semana del 8 de marzo. Después gestionó tarde y mal la compra de material sanitario. El ministro de Sanidad recurrió a empresas de su comarca que no tenían experiencia ni permisos y fueron las que trajeron test que resultaron inservibles. El Gobierno dejó sin protección a nuestros sanitarios, provocando un gran contagio entre ellos que nunca han dejado de atender a los pacientes. También en el ámbito económico la gestión del Gobierno ha sido nefasta. La ministra de Trabajo se ha burlado de todos nosotros tratando de disfrazar lo que es un ERTE. Los trabajadores acogidos aún no han cobrado y ninguna medida decretada por el Gobierno ha servido de alivio ni a los autónomos, ni a los comerciantes, ni a los emprendedores, ni a los empresarios, y nuestra economía se está hundiendo. Y para colmo, el Gobierno ha puesto en marcha una ley mordaza para acallar las críticas. Utiliza a la Guardia Civil para evitar las críticas al Gobierno. Dice que las informaciones perjudiciales para el Gobierno son falsas. Según publica hoy OK Diario, Pedro Sánchez ha creado un gran hermano para controlar a la prensa en el Centro de Infraestructuras Críticas. Una información muy bien documentada que viene a poner un aldabonazo más a esta sensación de control que desde el Gobierno están tratando de ejercer para amordazar a la prensa, para acallar las críticas y para tener controlada a la población. Graciano, ¿qué impresión te da? Pues que quiere usted que le diga, pues es terrorífica, pero lo estamos viendo. No ya es que le ha entrado una orgía de gallolas mentales al personal. Es decir, es que se está viendo hoy, hemos visto cómo la gran Ketty Carat le ha preguntado a los ministros Illa y Marlaska sobre lo que interesa a los ciudadanos, que son le ha recordado las dos querellas de los médicos de España, que algo han tenido que ver en los que han sido salvados, y las enfermeras de España. Y al otro le han preguntado por su querido Pablo Iglesias y sus ataques a la justicia. Y cuando debían responder, bueno, este hombre de Lilla, que es como la alegría de la huerta, ¿no? Qué cosa, yo decir, lo han sacado de la abadía de Montserrat a este, era bibliotecario, porque mira qué triste es el tío. Es verdad que tiene motivos. Bueno, pues han cortado en Televisión Española y ha dicho que descárguense en la APP y sigan, ¿no? En eso, digamos, es verdad. En cuanto al asunto fundamental con el que usted abría, que era el de los pactos, vamos a ver, ¿quién en su sano juicio no va a ver, y con buena voluntad, no va a ver la necesidad que hay de ponerse de acuerdo en tirar del carro para salir de la fosa? Y lo digo con una doble intención, de la fosa. Todo el mundo que tenga dos dedos de frente y además tenga buena voluntad. Pero el problema, señor Algarra, es ¿pactar qué? ¿Pactar qué? ¿Y para qué? Porque si de lo que se trata es de vencer a la pandemia definitivamente, sí. Si de lo que se trata es de recuperar a los infectados, sí. Sí, pero eso lo podía haber hecho el Gobierno en cualquier momento, simplemente llamando a la oposición a la hora de tomar decisiones y consultarlas con ellos antes de anunciarlas. Si de lo que se trata es de restablecer las libertades, sí. Si de lo que se trata es de imponer de alguna manera nuestra presencia en Europa,
sí. Si de lo que se trata es de intentar que cierren las menores empresas posibles, por supuesto. Ahora, si de lo que se trata es de todo lo contrario y de mutualizar, ahora que es una palabra que está muy de moda, unos errores, quiero decir que son errores, de un gobierno que ha tenido y que tiene todo el poder en sus manos y que los resultados son magros, pues entonces no. Entonces, esta es la cuestión. Yo publicaba este fin de semana un artículo en el Confidencial titulado Lo que va de Sánchez a Casado, y es que va mucho, porque el uno tiene todo el poder y el otro no lo tiene ninguno, institucionalmente, digamos. Y entonces, esos arrumacos, hay una frase en la Eneida, ¿no? En la Ilíada, cuando el rey Príamo de Troya trata de defenderse de los griegos y consulta a su pitonisa, Casandra, y le dice, ¿cómo lo ves, pitonisa? Y responde, de los griegos no te fíes, ni cuando te traen regalos. Pues eso. Don Carlos. Bueno, pues las encuestas o el resultado a estas, bueno, más que encuestas, conductas de opinión, ¿no? U opiniones por parte del español, que vamos, en el español que las ha reflejado, hay muchas sensibilidades, ¿no? Lo que está claro, Javier, es que el panorama actual es totalmente desolador, se mire por donde se mire. Si vamos al tema primordial, que es la salud, y de lo que ya se ha llevado el puñetero bicho, pues qué decir, lamentar más de, ya no sé qué número poner, si el número oficial de 20 y tantos mil o el número oficial son 23.521, pero sabemos que por lo menos serán el triple. Que incluso llega a 50 o 60.000, por desgracia. En cualquier caso, sea un número u otro, es una riada y una sangría de personas fallecidas tremendo. Si vamos al tema económico, pues ¿qué vamos a comentar? No hay más que escuchar a los autónomos, a los empresarios, a los comerciantes, pymes, todos se quejan, nadie está satisfecho. Y los trabajadores, que parecía que podían estar más o menos salvaguardados con los ERE, están desesperados porque no cobran. Con los ERTE, sí, es otra sangría, en este caso económica. Ya decíamos aquí semana tras semana que la auténtica burocracia y lío que he montado para tener acceso a las ayudas es abismal. Cuando parece que reúnes los requisitos o los clientes que han llegado a nuestro despacho diciendo, oiga, que yo cumplí aquí los requisitos y no se me ha dado nada, que sigo esperando estas ayudas, como bien dice Javier. Por tanto, la sangría económica, fatal. Si nos vamos al tema político, que es en el que ahora parece que están pensando el gobierno un pacto para la reconstrucción, estoy con Graciano, para la reconstrucción, por supuesto. Ahora bien, no olvidemos que antes de estos posibles pactos para la reconstrucción necesaria y obligada que vamos a tener que vivir y soportar todos los españoles, teníamos unos pactos de Estado que se quedaron pendientes y que se quedaron también en ciernes antes de que viniera pues todo esto, esta crisis sanitaria. Quiero decir con ello que aquí recordemos que el abrazo escenificado en su momento por Pablo Iglesias y el señor Pedro Sánchez, el presidente actual del gobierno, pues escenificaron un pacto de conveniencia totalmente avenido a sus propios intereses y a los intereses partidistas de ambos partidos, valga la redundancia, que no a los intereses de los españoles, que se les estaba reclamando pactos de Estado en lo esencial, porque precisamente en lo esencial muchos españoles ya veníamos diciendo y temíamos porque los pilares del Estado de Derecho estaban en serio peligro. Y estaban y siguen estando. Por tanto, aquí la pandemia no ha venido, digamos, a quitar o a remover esos pilares del Estado que estaban en peligro porque estos partidos políticos o alguno de los miembros de socios del gobierno estaban poniéndolo en peligro o no creían directamente en las instituciones que tenemos democráticas, sino que, bueno, lo que ha hecho la pandemia, si acaso, es distraer la atención o incluso echar más leña a ese fuego que ya venía avivado. Por tanto, bueno, es normal que la gente, como dice también Graciano, quiera pactos para la reconstrucción y quién no, y además es que obligado va a tener que ser, como una reconstrucción tras una guerra, pues siempre ha tenido que haber, pero eso no quiere decir
que desvíen la atención o que muchos nos traguemos que mediante esos supuestos pactos de reconstrucción no vengan los llamados pactos de intereses políticos. Sí, yo no quería apuntar más que opinión, información, porque al final todo se sabe, como usted sabe, señor Algarra. Algunas fuentes muy cercanas al presidente en Moncloa, por lo menos están contando, a quien quiere oírles, que Sánchez, en sus momentos más bajos, anímicamente, que los tiene, se queja a sí mismo de no haber aceptado la fórmula de Arrimadas. 2-2-1, la 221, que hubiera sido una formalización del gobierno con Ciudadanos, con el apoyo desde fuera, como es lógico, del Partido Popular, que arrojan en el actual Parlamento 221 escaños. Áteme esa mosca por el rabo, es decir, una mayoría, digamos, aplastante y con credibilidad en Europa, porque son dos partidos, los tres partidos que tienen credibilidad en los populares, con Merkel, con Sebastián, con Rutte, que son los que mandan, estos tres. Luego está el Partido Socialista y están los liberales de Ciudadanos. Y yo creo que él me daría con la cabeza ahí en el árbol, de los muchos árboles que hay en Moncloa, porque hace falta ser chorroborro para haber aceptado la fórmula de unos señores con los que solo se puede ir a Corea del Norte. Por cierto, ¿se ha muerto ya el gran líder? Bueno, no hay confirmación oficial, nadie lo sabe. Igual lo ha dicho Monedero, igual Monedero que es... En ese país donde el oscurantismo está, Kim Jong-un Jong-un no tenemos ni idea si venía leyendo, pero bueno, en esta fase de bulos, Graciano, simplemente decir que decían que parece ser como que había fallecido y que su hermana sería la primera dictadora de un país comunista. Yo no sé incluso si este señor tiene hermana o no, será un fake. Que hace 10 años... Será un fake. Que hace 10 años dio un periódico otrora independiente de la mañana, de gran prestigio, llamado El País. Hace 10 años que El País mató al gran timonel. Pero en fin, les he puesto a ustedes la cucaña y se han subido rápidamente a ella. Lo que quería decir... Lo que quiere decir que es fácil echarnos un hueso y despistarnos del tema que nos ocupaba realmente. Entonces, lo que quería decir es que, claro, es decir, con ese gobierno, joder, puedes ir al Cabo de Hornos, pero ¿cómo vas a ir con un señor que cuestiona y que sigue cuestionando la propiedad privada? De hecho, hoy los sindicatos, no sé si nos siguen comiendo langostinos, es decir, este tío guapo de la UGT, el tío Kevin Costner, le llaman de los trabajadores, hoy ha dicho que ve bien la nacionalización de empresas. Bueno, claro, si son comunistas. Ya, pero va de suyo. Es lo suyo. Pero oiga... Los sindicatos en este país son una cosa lo más obsoleto que hay, que algo que tenía que haberse que cerrado el siglo pasado. Están dentro de los sindicatos europeos, los sindicatos europeos son dueños, por ejemplo, en Alemania, en parte, son accionistas de la Volkswagen y de la BMW. Los europeos son sectoriales y estos son ideológicos. Bueno, se llaman sindicatos de clase, clase alta, por supuesto. Pero alguien, de verdad, podemos darle vueltas. Yo siempre, la última vez que hablamos de esto aquí, alguien en su sano juicio puede pensar que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se van a sentar en una mesa con los de Chávez. Es que eso no se le ocurre ni al que asó la manteca con el dedo. De todas formas, hay muchas de las cuestiones que están irritando, Javier y Graciano, mucho a todos. Yo creo que incluso ya al electorado del Partido Socialista, indudablemente no de Podemos, pues porque siguen el ideario allí donde vaya su líder, ¿no? El líder de la manada.
pero me estoy refiriendo a una pregunta precisamente que hoy hacía Ketty Garat para Marlaska, dirigida a Marlaska, porque en un primer momento había evitado contestar a otro periodista sobre las declaraciones que Pablo Iglesias pues hizo en contra del Poder Judicial, en este caso de una resolución judicial pues que se había dictado en contra de los intereses y condenando a una de las diputadas de Podemos, a la señora Isa Guerra, creo que se llama, ¿no? Isa Serra, correcto. Por cierto, sí, y su padre, sí, colaborador de Jiménez Los Santos. Su madre, recién jubilada, jefa de Cultura en EFE. Bueno, pues esta señora con estos progenitores que acabas de comentar... Que no tienen ninguna culpa. Que no tienen ninguna... pero es igual que el padre de Monedero. No, pero voy a decir que no tienen ninguna culpa esos progenitores como los progenitores de los policías municipales que esta señora llamó zorra, hija de puta, y no sé cuántas barbaridades más, y que por ello está condenada, pues, y son hechos probados, ¿de acuerdo? Pues tampoco tienen culpa, claro, los padres de estos policías. Bueno, a lo que me venía refiriendo es que a la pregunta de esta periodista, el juez Marlaska, hoy ministro del Interior, pues se ha despachado básicamente diciendo que esto es libertad de opinión, una vez más, que cualquier miembro del Ejecutivo, en este caso ha sido Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, puede directamente opinar en los términos que ha hecho frente al Poder Judicial, es decir, la división de poderes, pues a Montesquieu le vuelven a asesinar, y aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya os digo que en estas encuestas que vamos viendo, donde el PSOE se va dejando también parte aunque sean encuestas, pero bueno, parte de intención de voto, pues es que también la gente ya le chirría mucho también esto, incluso parte de su electorado. Es que no puede ser que una mañana sí y a la siguiente también miembros del Ejecutivo estén metiendo las garras en el Legislativo y en el Judicial. Es que lo quieren dominar todo. Y es que así no hay ni división de poderes y se rompe una vez más el pilar de un Estado de Derecho, ¿no? No, pero yo vuelvo a insistir que el catálogo de cosas que ha leído el director son verdad, pero una cosa es crear ahí un macroministerio de la verdad, de infraestructuras para seguir, pero vamos a ver, se han vuelto locos. Pero se pueden poner puertas al campo tecnológicamente hoy, pero es que se ha creído que esto qué es. Y no solo eso, en este momento la urgencia es otra. No querer poner todos esos medios simplemente para salvarse ellos, para que no les pillen en un renuncio, para que no se sepa que están manipulando los datos. No, señores, si ya sabemos todo lo que han hecho, ya les pediremos las explicaciones y responsabilidades después. Ahora solucionen el problema. ¿Y cuál es el problema? Que están esperando a que la pandemia se pase, teniéndonos encerrados en casa. No están haciendo nada. Nada, porque es que... Fíjese, el número de test. Han visto ya la última manipulación informativa con los test. Hace unos días la OCDE saca una relación de los países que han utilizado más test. Y España ni salía siquiera. Ni salía. Pocos días después, el Wall Street Journal dice que España sí que ha hecho un montón de test. ¿Y de dónde ha sacado esa información? De fuentes del gobierno español. Y luego la OCDE saca que España también está el número 8, el octavo país que ha hecho más test del mundo. Fuente, el propio gobierno español. Sí. Sánchez dice que se ha hecho pero el gobierno español miente. Pero hasta en eso, que no se pueden poner puertas al campo, porque a mí no me han hecho. Le voy a decir, este colega, que atraviesa una situación difícil, lo voy a decir. Pedro Blasco, fundador del Mundo, un tipo extraordinario. Estaba a punto de irse a otro barrio, no le han hecho test, le llevaron a urgencias y no le han hecho test. Creo que va a ir mañana o pasado a una clínica privada a hacerse el test. Es decir, mascarillas, han pasado casi 90 días y todavía andamos como andamos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es que, vamos a ver, incluso para la mentira hay que ser sutil, pero si es que es Vox Populi, que no lo de Televisión Española, bueno, vale, pues lo da Distrito TV y iremos con... Es verdad que ya solo se puede mandar uno por WhatsApp, pero bueno... Vete a Telegram, que se pueden mandar todos entonces de golpe. Quiero decirte que es que eso es absolutamente ridículo y acabaremos enterándonos si quién ha trincado. Porque alguien ha trincado. De todas formas... con 400, casi 500 millones. No, la verdad... Aquí ha trincado alguien. Y la verdad siempre al final acaba sabiéndose. Lo que dice Algarra me parece oportuno. Quiero decir,
aquí estamos viendo multitud de atropellos por parte de quien en teoría y en la práctica tiene los mandos para llevar esto de la mejor forma posible, que es el Gobierno, y la responsabilidad para ello. Bueno, pues de parte del Gobierno vienen un montón de afrentas frente a la otra parte de la sociedad que asiste, como bien dice Algarra, callada y confinada en sus domicilios. Bueno, pues resulta que desde el lado, digamos, en los que se ataca porque supuestamente se les critica o se ponen bulos y demás, aquí nadie ha metido el dedo en pedir responsabilidades, entre otras cosas porque, como en esta mesa ya hemos dicho muchas veces, llegará el momento procesal oportuno que decimos los abogados para tal fin. Pero aquí no se está metiendo el dedo en el ojo, o al menos de mi boca no, y yo me consta que en este programa no se está haciendo, de cargar a las espaldas de nadie los muertos que ya está habiendo o las irresponsabilidades que sigue habiendo. Habrá el momento procesal oportuno. Lo que estamos haciendo es preguntando al Gobierno, claro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? No ¿Dónde nada. están esos test que decís ahora mismo? Es que en mi entorno, efectivamente, que tengo también amistades que han pasado por la enfermedad, por el contagio, no se les ha hecho ni un solo test. Es que se han recuperado a base de, bueno, pues de las indicaciones que les daban por teléfono, que es que no están los EPIs, que es que los sanitarios nos siguen llamando, oiga, que es que no tenemos aquí medidas, que es que hay compañeros contagiados, que yo creo, nos dicen que esto es una negligencia, ya no sabemos cómo dirigir la queja, la reclamación, ¿qué hacemos? Bueno, pues todo ello se verá en su momento. Claro. Pues basta ya, los ciudadanos ya estamos hartos de que el Gobierno lo haya hecho todo tarde y mal, lo siga haciendo mal y no esté buscando solución a los auténticos problemas. Y ya ha llegado el momento de protestar. Ya basta de que todos los días a las 8 de la tarde nuestros aplausos puedan ser confundidos con un conformismo acerca de lo que está haciendo el Gobierno con nosotros. No, esos aplausos son para los sanitarios y son para la gente que está en primera línea cuidando de los enfermos y cuidando de que no se propague la enfermedad. Pero estamos hartos de este Gobierno que nos miente. No nos merecemos un Gobierno que nos mienta, que nos engañe, que nos falsee los datos y que no esté haciendo nada, ni para curarnos, ni para rescatarnos económicamente, ni para darnos una satisfacción socialmente. Por eso el próximo sábado todos nos uniremos a esa cacerolada que está convocada el día 2 de mayo a las 9 de la noche. Una pausa y les hablamos de cacerolas. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol.
Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Pablo Iglesias lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a saltarse las normas que dicta su propio gobierno. Ya se saltó la cuarentena en 2 ocasiones, siendo población de riesgo, por convivir con su mujer que estaba infectada, pero no respetó las medidas de precaución y le vimos hurgándose la nariz en el Consejo de Ministros a 1 metro del presidente del gobierno. Y ahora ha decidido ir a la compra al supermercado sin utilizar la preceptiva mascarilla que a todos se nos exige en un establecimiento de ese tipo. Ahí le vemos, en la caja con su compra, sin mascarilla y utilizando como protección únicamente los guantes de plástico que estos comercios ofrecen para elegir la fruta o la verdura. Va acompañado por su escolta, también sin mascarilla ni guantes, que hace además ostentación de la pistola en el cinto. Esto es lo que hemos visto y es uno de los elementos por los cuales se genera también una gran animadversión por parte de la gente, que ve cómo el gobierno no solamente no hace nada por solventar la situación en la que nos encontramos, sino que además alguno de sus miembros, como Pablo Iglesias, parece que se burla de nosotros, saltándose las normas que ellos mismos dictan. Por ese motivo se produjo esa gran cacerolada el sábado pasado. Esto es lo que se pudo escuchar el sábado a las 7 de la tarde en todos los rincones de España. Una cacerolada general contra el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Los pucheros y los cucharones atronaron en Madrid. También en Sevilla. En Murcia. En Zaragoza. En Valencia. Y desde cualquier lugar de España, con cacerolas, pitos y gritos de gobierno dimisión. Vean, vean. Y esto continuará, será el próximo sábado, día 2 de mayo, a las 9 de la noche, a las 21 horas, una gran cacerolada, también con un eslogan de menos resistiré y más resistencia. España despierta. 2 de mayo, a las 21 horas, cacerolada. Una cacerolada en contra de la gestión actual del gobierno. Graciano. Bueno, yo no sé quiénes son los convocantes, sí que simplemente están... Yo tampoco lo sé, pero me pienso sumar. Sí, no, claro. Como decía el otro, es que no queda otra. Y está muy bien, ¿no? Menos resistiré y todas estas gilipolleces y más resistencia, ¿no? Hombre, la fecha es emblemática. Es el símbolo del levantamiento de los españoles contra el opresor, contra el enemigo, ¿no? Exactamente, contra el déspota,
contra el déspota. El tirano, más bien, ¿no? Pues en esta ocasión, levantamiento ya en resistencia contra este gobierno que no hace las cosas como no, debe. porque además es que se nos saltan toda la torera, esto que hablabas antes de Iglesias, pues no deja de ser realmente tal, es de una chulería sin causa, porque incluso a los políticos se les puede permitir ser chulos, pero con causa. Pero usted, ¿qué ha hecho por España para que España le haya sacado de la alcantarilla donde usted estaba, le hayan puesto un chalet y le han puesto escoltas y coche oficial y gastos de representación y jefes de gabinete y guardias civiles, en fin? Yo creo que esta es una de las formas, porque además, curiosamente, este tipo de protestas mucho más radicales y más violentas, esta no es para nada violenta, fue la que le llevó a la Iglesia y a sus cuates al poder, en poco tiempo. Es decir, toma de tu propia medicina, o médico, cúrate a ti mismo. Es decir, es que esto es lo que les llevó, ¿os acordáis de los scratches? Me acuerdo de la casa del bueno de Esteban González Pons, con niño de 2 años, y bueno, claro, pero ¿qué os habéis creído? Los demás también tienen 2 manos. Y yo creo que esa manifestación del 2 de mayo, yo creo que puede haber un antes y un después. Puede haber un antes y un después, aunque la verdad que parece que llevan tapones en las orejas, pero al final los tapones también caen. Bueno, el ejemplo de los políticos es todo menos ejemplo. No tienen una actitud, muchos de ellos, que es la que debiera de ser. Hoy ha sido, el otro día fue Pablo Iglesias en el supermercado, el día anterior el alcalde... En el Supercor de la Navata, en Galapagar. Para más señas, ¿no? Sí, en el Supercor de la Navata, en Galapagar, fue a hacer la compra, es el que está próximo a su domicilio. O sea, ¿dónde van los pobres? Acompañado por su escolta. Pues bueno, que llevaba el pistolón ahí a la vista. El mal ejemplo, ¿no? El otro día pasado fue el alcalde de Badalona, creo recordar. Correcto. Bueno, pues que se saltó el confinamiento conduciendo borracho habiendo soplado, la ¿no? Directora general de farmacia que aparece en el comité, que se fue de fin de semana, y la directora general de farmacia. No sabe usted quién soy yo. El propio Rajoy, que está por definir si era o no dentro de su urbanización o en otro sitio, de esos días o días anteriores, que sí. Bueno, pues por eso digo, los políticos, lo que pasa, Rajoy ya no está ejerciendo en este caso con puesto de responsabilidad, es un registrador en todo caso de la propiedad. Bueno, por tanto, los políticos me temo que no están haciendo de ejemplo. Sí, pero también, es que esto nos lo imponen ellos. Sí, también no olvidemos que en la primera salida del confinamiento que hemos asistido de los menores ha sido también por parte, no de los políticos, sino de la sociedad, o una parte de la sociedad, o una parte de los padres que han sacado a estos menores, un fiasco, porque muchos se lo han saltado a la torera y aquello parecía un circo montado en las playas y en cualquier otro lugar. Por tanto, la responsabilidad también de la sociedad, también creo que no ha sido ejemplar, o de una parte de la sociedad. Bueno, esto en cuanto a los ejemplos que creo que hay que señalar en cuanto a lo que no son conductas ejemplarizantes, y más cuando están todavía falleciendo un montón de personas a culpa de esta pandemia. En cuanto a Pablo Iglesias, yo creo que no debe de sorprendernos mucho más de lo que son ya sus propias palabras, es decir, él mismo es que ya no se esconde, es que la última cosa un poco fuera de tono sorprendente que dijo fue cuando reconoció abiertamente que él era un privilegiado, pues porque sus hijos podían pasear, no dijo hectáreas porque no creo que llegue a hectáreas, pero en un montón de metros que debe tener el jardín de su no pequeña vivienda, en un barrio tan poco obrero. Por tanto, claro, que se lo diga esto a todos aquellos que, como bien dices, Graciano, empezaron haciendo la cacerolada el 15M para intentar cambiar el mundo proletario para un mundo mejor, pues creo que le va a resultar muy complicado ya convencer a los suyos. A los no suyos no nos había convencido nunca, ni en el primer minuto. A los suyos creo que ya no les convence tampoco, y es que él mismo no se tapa. Él mismo está diciendo que es un privilegiado, y lo son y lo saben. El otro día su mujer, Irene Montero, pues dijo lo propio, dijo que bueno, pues que ella era privilegiada y que bueno, gracias a que tenían ayuda para con sus hijos, de bueno, pues servicio doméstico que les cuidaba a los hijos y demás, ¿no? Bueno,
todo esto está muy bien y es muy lícito y es lo que siempre hemos aplaudido, el estado de bienestar y la prosperidad, ¿no? La prosperidad económica para todos y cada uno de los españoles, incluido para ellos. Lo que pasa es que a ellos lo que no les gusta es que prosperen los demás. No, esto es muy comunista, quiero decir que claro. No es, tampoco lo ha inventado Iglesias es un cara dura, pero en un país sureño como el nuestro, donde pues también la envidia funcionó mucho en su ascenso, pero ahora se va a volver contra él. Pero que esto no es nuevo, es decir, yo he conocido muy bien los países comunistas antes de la caída del muro, los conocí muy bien como periodista, la URSS en concreto, Rumanía bastante, Bulgaria, Hungría siempre ha sido muy resistente, y he conocido mucho, he estado 25 veces, conociendo incluso a los hermanos Castro, en Cuba, que iba como tema profesional, nadie vaya a pensar aquí que a Cuba iba a lo que todo el mundo va. A la playa. A la playa, y a fumar, a comprar coibas. A comprar coibas malos, porque los buenos se los quedan la tal. Bueno, entonces, y he conocido Venezuela, y he conocido, en fin, hablo con conocimiento de causa. La nomenclatura, los jefes, los dirigentes, que se decía en la antigua Unión Soviética, es así, tenían dachas, tal, y luego el aparato. Luego está claro. La working class, here something to be, es decir, los héroes de la clase obrera. Que no vayamos aquí juntos sí, pero no revueltos. Y este tiene esa idea. Estos millonarios, porque encima han cobrado muchísimo dinero, no solo él, Monedero, las cifras que se están contando y que se calla, porque ahora la oposición parlamentaria le incide en tal, y se calla como un puta, vamos. O sea, quiero decir que no es ninguna novedad. Entonces él considera pues que lo que fue el principio de Lenin, a cada uno según sus necesidades o a cada uno según sus posibilidades. Entonces eso no es novedad, si es que ha inventado muy poco. Ha inventado, antes iban a asesorar a los guachinanguis, es decir, a los Chávez y a los Maduro y a toda esa gente, y ahora le asesoran a él, el señor que está ahora es secretario de Estado en Argentina, que fue su jefe de gabinete. Un hombre, por cierto, muy educado, y muy estirado, como corresponde al viejo dicho argentino, que el mejor negocio del mundo es comprar un argentino en lo que vale y venderle en lo que dice que vale. Sí, es cierto, Graciano, que esto no es nuevo, claro, ¿cómo va a ser nuevo lo que son los... bueno, pues el ideario comunista, ¿no? Lo que ocurre es que para nuestra generación, para todos los que hemos vivido la democracia, la transición española, y 40 años, más de 40 años de estado de bienestar y de democracia, pues sí que es nuevo. Es nuevo porque nosotros creíamos y creemos y queremos seguir creyendo que nuestros padres y sobre todo abuelos pues lucharon para algo y que tuvo bueno, pues un fin todo ese sacrificio que muchos hicieron para luego haber disfrutado de tantos años como hemos podido hacer de un estado de bienestar. Como digo, lamentablemente el hecho de pensar que el estado de bienestar lo puedan volar por los aires cuatro bueno, socios, digamos, como ellos, que se reúnan para conspirar contra precisamente la democracia y el estado de bienestar, pues resulta muy indignante, muy triste y sobre todo por la memoria también de todos los antepasados que hicieron estos sacrificios. Y también decirte que, claro, es que aquí hay un riesgo que tampoco hemos vivido nunca. La propiedad privada es uno de los derechos también, bueno, pues que está asentado en la propia Constitución española. Claro, y viene desde los romanos. Y que viene, como bien dices, desde los romanos. Eso quería decir, es un derecho que no nos hemos inventado los españoles. Este sí que no nos lo hemos inventado, ni Pablo Iglesias, ni ningún otro de los que puedan ahora estar dando trigo para repartir esa posibilidad que ellos pretenden hacer. Pero desde luego, de hacer medidas sociales
a nacionalizar lo que es la propiedad privada y lo que muchos con mucho sacrificio han conseguido tener en base de ahorros, pues dista mucho, y es lo que realmente pone en alerta y está poniendo, ahora no tanto, pues porque estamos viviendo una crisis sanitaria con un montón de muertos encima de la mesa, encima de la bandera de España y con un luto enorme, que por cierto no veo en ninguna de los edificios institucionales ese lazo con crespón negro y esas banderas a media asta, bueno, pero sí que llevamos todos el luto interno, y entonces estamos un poco, bueno, pues todavía asustados, pero no concentrados en ese otro temor que tenemos. Y el otro temor que tenemos, muchos de los que también hablan con nosotros en otros círculos, es qué va a pasar con todo lo que nos hemos ganado a pulso y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y que también nuestras generaciones pasadas así lo hicieron. Pues yo tengo que decirte a eso, Carlos, que es un tema que yo estoy siguiendo estos días con mucho interés informativo, que cada palo aguante su vela, porque no será porque no se avisó. Yo empecé con ellos, ellos empezaron conmigo en una tele, básicamente Monedero y este. Se llamaba La Tuerca, ¿no? No, me jodas, yo voy a cosas serias, ¿no? Claro, por eso me he extrañado. Ahí podíamos llegar. No te veía yo ahí, gracias. No sé. Empezamos en 4. Yo iba ¿En qué fecha? Pues recién el 15M, pues después del 15M, que es cuando empezó ese tío a dar la guerra, aprovechándose con una gran habilidad leninista del 15M. Nos engañaron a todos. Yo inicialmente era muy favorable, gobernaba Rubalcaba, ¿os acordáis? Podemos se creó en febrero de 2014. Bueno, pues se creó. La primera aparición televisiva pero luego, de Pablo Iglesias en una televisión nacional fue en abril de 2013. Bueno, pues en abril de 2013, en el Gato al Agua que yo dirigía entonces, fue el motivo de asalto al Congreso, rodea al Congreso. Eso es, y luego a partir de ese momento, durante todo el 2013, le tuve a él de contertulio en ese programa de televisión, y él me presentó a Tania Sánchez Melero, a la que incorporó, y yo también incorporé como contertulia. ¿Ves cómo son leninistas? Es decir, es el entrismo, porque luego os puso a parir. Luego recuerdas que os puso a parir. Bueno, sí, ¿no? Él hacía mítines diciendo que pedía perdón por no haber forrado a hostias a los fascistas de Intereconomía y del Gato al Agua. Eso decía. Sí, después y en 13 también estuvo. Y decía mítines diciendo dejaros de mariconadas y vámonos a ejercer la cuando justicia proletaria. Cuando se vio ya el cariz que tomaban y tal y cual, los que pudieron hacerlo no hicieron nada. Pues ahora, como diría uno de su pueblo, que se jodan. Ahora cógete al Leviatán y le pones el bozal si tienes. Lo malo, lo que pasa, los que nos estamos fastidiando somos nosotros, porque tenemos claro, un gobierno absolutamente innoble e incapaz. Innoble porque ni siquiera nos cuenta la verdad y ni siquiera ha intentado hacer lo mejor posible por el pueblo, e incapaz porque cuando ha intentado buscar alguna solución ha demostrado su auténtica incompetencia. El señor Sánchez sabía exactamente quién era este personaje. Pues él decía que no podía dormir si tuviera un gobierno con él. Pues ya está. Pero luego cuando le interesó que les harían los números, sí ha pactado con él. Y ahora estaría a tiempo de tirarle por la borda y pactar con otros marineros el resto de singladura, que se le están ofreciendo y le están tendiendo esa mano. Solo le piden eso, que le tira por la borda a estos peligrosos gobernantes de Podemos, y no lo hace. Sí. Va a ser difícil, Javier, va a ser difícil porque yo tenía mi esperanza antes de que viniera todo este triste acontecimiento de la pandemia. Yo decía en este programa muchas veces que, bueno, que lo peor que había pasado tras las elecciones era un pacto con Podemos y que lo mejor era que yo pensaba que iba a durar poco, y poco le daba pues un año y medio, lo sumo 2 años, pero la mitad de la legislatura. Muchos entonces eran escépticos y me decían, cuidado, Carlos, porque cuando están estos dentro no se van a ir tan fácil. Van a controlar, eso ya lo tenía yo claro, van a querer poder, y yo también había comentado que irían a por el CNI, a por educación, a por, en fin, controlar las televisiones, todo ello. Pero yo pensaba que iban a tener muchos roces internos, el Partido Socialista con Podemos con los socialistas, y que aquello iba a dinamitarse, ¿no?, y saltar por los aires. Quizá el error de cálculo mío no ha sido tanto, quizá lo que ha sucedido es que ha venido esta crisis sanitaria mal oportuna, en ningún momento es oportuna, que duda cabe,
pero para lo político aún menos, porque quizá aquí es que no les cabe otra ahora pues que aguantar este chaparrón y ver un poco cómo depuran las responsabilidades que vendrán. Pero si esto no hubiera pasado, yo seguía teniendo esperanzas de que este pacto no hubiera acabado la legislatura. Sí, pues con toda su esperanza, vente a poner una medalla a la Virgen del Pilar, porque estás completamente equivocado a tenor de su praxis política en donde han gobernado, porque no se ocultan, es que son igual que ellos, y ellos, Monedero, que es un hombre enfermo, yo creo, es decir, que tiene cara de sargento de submarino nazi, que estudió en la Alemania democrática y que lo hizo una tesis, su tesis fue sobre la caída de tal y cual, su padre, que es santo varón, Su padre, perdona Graciano, déjame decir una cosa, porque está publicada, además, es Vox Populi, y además mi familia estuvo en contacto con su padre por un acontecimiento. Cuando a Guillermo Quintana Lacazzi le asesina a ETA, su padre estaba al lado, en su tienda. El padre de Monedero, su bar, estaba ahí, a metros. Sigue abierto. Y lo vieron, sí, lo vio. Y siempre este señor, el padre de Monedero, recuerda aquel momento y siempre poniendo con honor la memoria de mi tío abuelo, de Guillermo Quintana Lacazzi. Por tanto, qué pena que tal palo no haya sido en este caso tal astilla. Eso, si tiene confesado, es votante del Partido Popular, pero bueno, a lo que íbamos. Estamos en una situación, pero que es que la gente no se lo cree. Estamos en una situación dramática, sí, pero bueno, y con el peor gobierno posible para un momento de crisis nacional como este. Sobre todo técnico, a nivel técnico. Es que, claro, tú coges... Vamos a ver, están demostrando... Coge los ministros de Rajoy. ¿Dónde están los test que nos tenían que haber hecho y que van prometiendo que hacen y que ahora juran que están haciendo y es mentira, no los están haciendo? No los han hecho. ¿Dónde han comprado los test y los han traído fraudulentos? ¿Por qué? Porque Salvador Illa se fue a comprar a su pueblo, ahí al Vallés Occidental, fue alcalde de la Roca del Vallés. Porque se le ocurrió, ¿no? Y el pueblo de al lado, que la alcaldesa le ayudó a que le nombrara. Uno que hacía hormonas, una tienda que vendía hormonas para musculación, una tienda de cosmética. De cosmética, que no tenía licencia para comprar en China. Para que veáis y le extienden una licencia en 48 horas. 48 horas después de haberles hecho ya el encargo de que les adelantaron 7 millones de euros de un total de 17 millones de euros para comprar test. Compran los test y los traen fraudulentos, que no sirven, son para tirar. Se comprometen a traer una segunda partida y tampoco valen. Pero, Javier, eso... El gobierno compra mascarillas, las distribuye a las comunidades autónomas y resulta que no reúnen los requisitos necesarios. Y tarda todavía 5 días desde que lo sabe en pedir que se retiren todas y un montón de sanitarios contagiándose porque no protegían lo suficiente. Ahora, por Dios, pero es que esto es de chiste. Ojalá nos pudiéramos reír. Pero esto es gravísimo, esto es muy grave. No podemos estar en manos de estos incapaces. Vamos a ver, Javier, si esto hubiera terminado ya, no la desescalada, que es un término que no me gusta nada, sino que la disminución a cero de muertos, es decir, no hubiera habido ya ningún muerto, ahora mismo, y la actividad judicial, por cierto, se hubiera reanudado, estaría colapsado y va a estar colapsado. Los juzgados de demandas van a estar colapsadas. Bueno, si ya están en el cajón esperando. Todavía no sabemos si las UCI se van a volver a colapsar. Todavía no sabemos si vamos a tener una Esperemos recaída. Que no haya un todavía repunte, no sabemos claro. que si con estas medidas de desescalada, como le llaman, van a generar nuevos contagios. Claro. Esta gente que cuando tuvo información sobrada acerca del peligro de la pandemia, permitió la manifestación de las feministas el 8 de marzo y otros 70 actos multitudinarios solo en la Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno los autorizó, solo en Madrid, por no hablar de las mascletas en Valencia y un montón de actividades en toda España, cuando tenían que haber prohibido ya todo ese tipo de actos, tenían que haber cerrado los colegios y los parques a partir de ese momento. Por eso es lo que yo creo que empeñados en ocultar es que es imposible ocultar, mire, y luego hablan de lo de los recortes y tal. Vamos a aceptar que se hiciera un 1% del PIB de los presupuestos en recortes de sanidad. Bien, vamos a aceptarlo. Luego en el 2013 se metió todo, se hizo todo. Aguirre, a pesar de lo que dice la Sexta, hizo 12 hospitales y 90... El señor Lacazzi trabajaba por aquel entonces en suministros de camas hospitalarias y estuvo con la presidenta Esperanza Aguirre inaugurando hospitales, puesto que él suministraba... Sí, es correcto. De esos 12 en persona... poniendo camas de hospitalización y de UCI, el servidor, en 8 de los 12 hospitales. Bueno, pero vamos a aceptarlo, venga, vamos a aceptarlo. Ferreras, vamos a aceptarlo, Cintora, Javier Ruiz, venga, vale, el 1%, bueno, es mucha pasta. ¿Sabéis cuánto hubo en Grecia? El 40%,
y tienen 78 muertos. Cuéntame una de indios. ¿Cuánto hubo en Portugal el recorte? El 35%. También fue rescatado. Pero aparte, Graciano, no les haga usted el caldo gordo a esta gente. Es no, pero si es... Que ahora traten de decir que el PSOE no ha podido hacerlo mejor y ha muerto gente, porque en la época del PP hubo recortes en sanidad, es una falacia. Pero es que lo vuelven a repetir. Que ellos saben que no es cierta y que no conduce a ningún lado. Porque es que aunque hubiera sido cierta, no hubiera tenido ese efecto. Por eso te digo. Pero es que para colmo es mentira. Lo que ellos llaman ahora fake news y bulo, que en Román Paladino se llama toda la vida mentira, una puñetera mentira. Una trola, que suena mejor. Efectivamente. Sí, pero quiero decirte que siguen y siguen y siguen. Ya basta de que traten de engañar. Ahora, yo creo que con todas las... Han gestionado mal y ha muerto gente por culpa de su incapacidad, su imprevisión y sus ganas de no enturbiar otras cosas. Sí, pero mire, hoy mismo, cuando se ha sabido... ahora te dejo, Carlos. Tranquilo. Cuando se ha sabido los nuevos muertos en las últimas 24 horas, el diario El País titulaba... cae, desciende y tal. 337 muertos en 24 horas, ¿le parece poco? Es que es acojonante. 377 muertos. Que muera más de 300 personas al día es una buena noticia, Sí, ¿no? una buena noticia. Lo plantean como buena ¿qué más noticia. podemos esperar? Hace poco tuve un rifirrafe yo en Facebook con un tío que se llama Martínez Soler, ¿te acuerdas? Este paneoguao del PSOE, cuando todavía estaban en 900 muertos, más de 900 muertos, y decía que iba a celebrarlo porque la tendencia... bueno, no seas imbécil, hombre. Es decir, 300 muertos. La sangría es tremenda, tremenda. Yo, la verdad es que, bueno, en fin, ya habrá tiempo, insisto, para este tipo de responsabilidades. Yo creo que no. Lo único, para depurar responsabilidades, Carlos, yo creo que no. la verdad, Ese es el problema. la verdad siempre sale a la luz. Vale. Y luego la verdad habrá que juzgar un historiador también. dentro de 50 años. Pero basta ya. Basta ya. Basta ya. Sí, Basta ya. Totalmente. No nos quedemos con esa alegre imagen de la desenfadada España de los balcones aplaudiendo, de que todos estamos horneando bizcochos en casa y aprendiendo a hacer aeróbic en nuestros domicilios. Basta ya, y el próximo sábado a las 9 de la noche cacerolada contra este gobierno incapaz e ineficaz que no está consiguiendo resolver la gravísima crisis de la pandemia que estamos sufriendo. Hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos, porque otra de las medidas, la de que desde ayer pudieran salir a pasear los niños, hubo en algunos lugares que se convirtió en un auténtico caos. Por ejemplo, en Valencia, en la cuenca del Turia, donde de repente montones de niños jugando a fútbol en partidos multitudinarios. Impresionante. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones
es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses.